Estamos listos, Daniela, buenos días. Buenos días. Para nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Hoy en nuestra emisora Busco en Ti, 9 de la mañana. ¿Cómo estamos con milagros hoy jueves? Bien, con expectativa. Con expectativa de milagros. Nadie que haya recibido un milagro no estuvo intercedido por una buena expectativa. Así es. Cuando, retomando lo que hablamos el jueves pasado, cuando las personas requerían algo del Señor y se acercaban a Él, esperaban que hubiera una respuesta. Hay algunos casos, más bien pocos, en los que el Señor, como por ejemplo en el paralítico del pozo de Betesda, que realmente él estaba esperando que algo ocurriera, pero su expectativa no estaba puesta en Jesús, particularmente, sino estaba puesta en el ángel, entre comillas, que movía el agua del pozo. En Pero el mito. En el mito, sí, porque realmente después investigando y leyendo traducciones más recientes de la Biblia, encontramos que esto no era un asunto divino, sino un asunto más bien de idolatría, de paganismo. Pero el Señor Jesús no le estorbó eso, sino que simplemente hizo el milagro. En la ocasión anterior alcanzamos a hablar de las bodas de Canaán. Hagan lo que Él les diga. Exacto. Instrucción. Y esta expectativa de María de que Jesús hiciera algo, que fuera respuesta para su inquietud. El segundo milagro que hablamos, ¿cuál fue? El de Lázaro, ¿verdad? No. Del Siloé. El del ciego de nacimiento. Tremendo. Le dice, ve y lávate. Ve y lávate. Y el tercero que mencionábamos era ¿cuál? La resurrección de Lázaro. Es decir, la resurrección, quiten la piedra de la destrucción. Y vamos a cerrar hoy con la pesca de Pedro. Vamos a leer el versículo. Por favor, acompáñame a leerlo. El capítulo 21 de Juan dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Tremendo, está lleno de detalles esa narración bíblica, pero vamos a centrarnos en la instrucción que Jesús les da desde la playa, después de que llevan toda la noche. Aquí hay un asunto de finanzas, hay un asunto de fruto, hay un asunto de estrategia y táctica. Lamentablemente hemos secularizado mucho la forma en la que producimos recursos. Sí. Nos hemos esforzado, cosa que no es mala, quiero decir, pero no hemos aprendido a vivir bajo este asunto de fe. No hemos aprendido
a vivir bajo este milagro del resultado de la obediencia. Es más como que todo el tiempo estamos recibiendo mensajes de coaching, tú puedes, hazlo por ti mismo, tú lo puedes lograr y tus talentos, cosa que no es que sea mala, digamos, per se, pero cuando quieres reemplazar la instrucción divina, la obediencia a Dios, se convierte en un ídolo, Total. como cualquier cosa que ocupe el lugar que no le corresponde en el orden de prioridades de nuestras vidas, es un ídolo. Yo explicaba hace unos días que cuando mis finanzas están por encima de mi familia, entonces mis finanzas son un ídolo. Así es. Cuando mi familia está por encima de Dios, entonces mi familia es un ídolo. Porque hay un solo lugar que Dios puede habitar, digamos, en el orden de la lista de prioridades, y es el número 1. Así es. Alguien me decía, no, no quiero poner a Dios en el lugar número 2. Dice, no te preocupes por eso, porque Dios nunca va a ocupar el lugar número 2. Dios no cabe en el lugar número 2 de ninguna lista. Tiene vocación de siempre ser el primero. Tiene vocación de siempre ser, habla un poquito más fuerte. Tiene vocación de ser siempre el primero. Si no lo tienes en el lugar número 1, no está en ningún otro. Porque Dios no compite con ídolos, Dios no compite con finanzas, Dios no compite con familia, simplemente está en el lugar número 1, y de ahí hacia atrás, todo lo que quiera amenazarlo se llama ídolo. Amenazar esa posición, pues no a Dios, por supuesto. Amenazar esa posición en nuestras vidas se llama ídolo. ¿Qué manera la nuestra de humanizar? Aunque Dios es sensible y, y nos entiende y nos escucha y, y se duele, lo humanizamos más de la cuenta Así es. cuando creemos que lo podemos poner en guardar, digamos, en un lugar. Yo doy muchas gracias porque Dios no está con problemas de ego, y cuando nosotros hemos cometido el gran error y el gran pecado de suspender nuestra agenda, de suspender nuestro propósito en Dios, porque tenemos tormentas, dificultades o problemas que nos alejan de Él, yo doy muchas gracias a Dios porque Él no está herido. Así es. Es lo que le está pasando a Pedro. Pedro negó al Señor y cruzó la última mirada con Él después de que lo hizo. Avergonzado, se reunió con los otros discípulos, con algunos de los otros discípulos, y estaban todos, creo que en una conversación, en un diálogo bastante gris. Así es. Estaban tan aburridos, estaban tan desesperados, tan Frustrados, frustrados, buscando en qué ocuparse. en qué ocuparse. Además, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es en donde entra esto. Se ve que Pedro es muy hacendoso, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, claro, porque si tú notas ahí en el versículo, están todos, me imagino yo, como que sentados, sí, como reunidos, pero haciendo nada. Y Pedro dijo, me tengo que ocupar en algo, y tengo que ocuparme en algo que yo sepa hacer, algo que conozco, Claro. algo que ya he hecho antes de toda esta cosa maravillosa que nos pasó, me imagino yo, que esa es la conversación de Pedro. La conversación de uno cuando tiene esto fue un sueño, esto ya pasó. Ujú. Claro, eso, esa frase que la gente siempre usa de que lo bueno no dura tanto. Ajá. Uy, cancelo eso. Eso está instalado en nuestro subconsciente. Y el ego no lo suficientemente moldeado por Dios, porque el ego es algo que no va a desaparecer, pero sí se puede moldear para que no sea un enemigo, sino que para que sea al contrario, Un aliado, un aliado, gracias, para que sea un aliado, eh, nos lleva constantemente a, estoy esperando que algo malo pase. así es.
cuando las cosas no me pueden ir tan bien, estoy esperando que algo malo pase, e inconscientemente vamos cortando Las posibilidades. las posibilidades de cosas buenas, Exacto. porque deberían seguir pasando todo el tiempo y dejan de pasar por esa mala expectativa, es una expectativa hacia el otro lado, es negativa. Exacto. Y mira que hay un estudio que dice que nosotros usamos como la misma, voy a usarlo en mis palabras, la misma fuerza neuronal para creer que para tener miedo, ¿sí? O sea, como que Oh, tú escoges si creer con tener como expectativas positivas de lo bueno, de las promesas de Dios, o usas la misma energía teniendo unas expectativas malas, pésimas. claro, son para la fe y para el miedo, Ujú. necesitas creer en algo que no ha pasado. Exacto. Para el miedo, creer en algo Malo. malo, y para la cuestión de fe, creer en algo bueno. Así es. Pedro está teniendo esa situación. Ujú. Pedro y sus compañeros están viviendo esa situación y deciden regresar a algo que les dé sustento, al oficio de toda la vida, a la realidad. Así es. El maestro no llegó a ser rey, como lo Así es. había prometido. Y es como esta conversación de la que hablas del ego, que es volver a lo conocido. O sea, Ujú. el ego siempre me conduce a hacer lo mismo que yo ya sé hacer, como, vamos a decirlo como lo dicen ahora todos, mi zona de confort. Mi zona de confort. Entonces, es Pedro volviendo a su zona de confort, es este Pedro frustrado porque lo bueno no duró tanto Ujú. y lo único que sé hacer es pescar, así me gano la vida. Entonces, vamos a pescar. Vamos a pescar. Y se fueron. Y mira si es bien difícil cuando retornamos a esas conductas del Sí. pasado. Cuando dejamos de creerle a Dios, mira que sí es bien difícil. Caramba, yo tengo cosas en mi memoria de las que tengo que arrepentirme. Ahora que lo menciona y me ministra el Espíritu Santo. Porque sé que al retornar voy a encontrarme con una noche larga Y que no tiene sin resultados, resultados, sin fruto. sin fruto. Entiendo que volver a la misma mentalidad es volver a una noche larga de mucho esfuerzo, Mm, de mucho cansancio, de muchos diálogos internos, acusatorios y de miedo bueno, claro. Y imagínate esa conversación de Pedro cada vez que lanza la red y la recoge y no hay no ningún hay pez. nada. Y lo intenta otra vez y todos se miran unos a otros. ¿Qué está pasando? Que ahora ni siquiera lo que hacíamos antes, que Así teníamos es, algún resultado de eso, ni siquiera eso que antes era bueno, ahora está resultando, ahora está funcionando. total. Qué fuerte. Y yo me imagino también como esa conversación de Pedro, porque todo el mundo habla de que Jesús revoluciona, ¿no? Claro. Entonces Jesús viene y revoluciona tu vida. Y entonces está Pedro con esa conversación de, me prometieron que si recibía esta revelación, me prometieron que si iba a la iglesia, Ujú, iba a tener unos resultados diferentes. ujú. Pero no está notando Pedro que es que está haciendo lo mismo. El Claro. problema es él, no es la revelación de Jesús, no es el Jesús de los milagros, es Pedro volviendo a su vieja costumbres, a sus Su, viejos hábitos. su vieja identidad. Exacto, Sí, porque Jesús modeló una nueva identidad en Pedro. así es. Y Pedro quiso retornar a su identidad anterior, al viejo hombre, vamos a decir. Y cuando lo intenta, se encuentra con una realidad. Es que, mira, Dani, el peor lugar donde uno puede estar es en el medio. Sí, Ese total, es el peor lugar donde uno puede total. estar. Mire, yo no sé por qué, pero yo creo que los hijos del medio echamos malo. No sé. Es verdad, es verdad. O sea, no, es chistoso porque, bueno, el pequeño hay que Por consentirlo, eso, el mayor es el mayor, al fin de cuentas tiene alguna autoridad y uno en el medio es extraño, pero no sé, a mí me da la impresión de que en el medio siempre es el peor lugar de sí, todos. sí, total. Siempre tienes que estar en algún extremo, siempre tienes que tomar posición, postura de las situaciones. Esto es lo que le está pasando a Pedro. Pedro está en la mitad del asunto. Ujú. Pedro no puede cerrar los ojos a lo que vivió, no lo puede ignorar. Él piensa, estaba mejor antes. Total.
Uy, sí. O sea, si yo no lo hubiera conocido, seguiría Podría pescar. mal, pero por lo menos tendría cómo Tendría, pescar. claro, pero es como que Jesús marca, o sea, como que Jesús viene y lo que hace es, eso que tú hacías ya no te va a funcionar más. Eso que tú hacías ya no te va a resultar. Tienes que caminar en lo que yo te dije. Entonces, por eso está este Pedro toda la noche No, fatal. frustrado, haciendo, y obviamente nosotros vemos la conversación desde afuera, Ajá. pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido ese Pedro? ¿Cuántas Yo veces hemos estado en ese barco? muchísimas veces, y me enojo con Dios, y Ajá. me siento frustrada, y es como lo que tú hablas de las finanzas. ¿Por qué no me bendices? Ujú. ¿Por qué no pesco? Porque yo sé que si saco aunque sea, no sé, 10 peces, de alguna forma puedo subsistir, pero es Jesús en el ambiente diciendo, no, porque yo no te llamé a eso. Fracaso. Es las cosas alrededor de Pedro, ¿cómo le diría yo? La creación alrededor de Pedro está aliada Así es, con Dios para llevar a Pedro otra vez a la posición, para posicionarlo en donde Jesús lo dejó. así es. La creación está siendo usada para que Pedro se estrelle contra esa muralla y se dé cuenta que ya no es ni puede ser el mismo Pedro que era antes de Jesús. Y mira, adelantándonos ahí un poco, eso que tú hablas de la creación me parece revelador porque si vemos más adelante cuando Pedro ya empieza a caminar en la palabra, Ujú, ujú, la sombra que es el reflejo del sol, digamos que es la creación también, ujú. diciéndole, ah, con esta palabra sí nos vamos a liar. Con esta palabra vamos a funcionar. Exacto, con lo que te dijo Jesús, entonces todo va a obrar a tu favor, entre comillas. No, no, y es que mira, los peces corrieron nadaron, corrieron, bueno, nadaron hacia la red, Total. nadaron hacia la red. No hay un par de metros de diferencia entre lanzar a un lado de la barca, al lado izquierdo, porque aquí dice particularmente que al lado derecho, a la diestra de la barca. Él está toda la noche lanzando, me imagino aquí y allá y navegando un poco más adelante. Aquí están los peces, ¿no? Aquí hay, bueno, las veces que he pescado, que quiero decir, soy un pésimo pescador, porque no tengo paciencia. Siempre mi papá, que él sí lo sabe hacer bien, nos conducía a ciertos puntos en donde se puede sospechar, no sé cómo ellos tienen alguna información, alguna experiencia que les dice, aquí en este punto pueden Es más pescar, es fácil. más fácil, y ya Ujú. no recuerdo cuáles son las razones, ¿no? Pero Pedro era un pescador experto y seguramente alguno de los discípulos con los que él está compartiendo el día, la noche de trabajos también Claro. tenían hambre, estaban cansados Y y frustrados. frustrados y lanzaron la red toda la noche buscando, de acuerdo a su experiencia, el mejor resultado. Si ellos hubieran tenido un mejor resultado, la historia hubiera sido diferente. Así es. Eh, Como que ya no nos hace tanta falta Jesús. sí, este proceso que está viviendo Pedro es un proceso muy común, ministerial, Así es. porque esto es un proceso ministerial, porque Pedro tiene un llamado y ese proceso de la barca y de los no resultados es un proceso ministerial muy repetitivo, vamos a Así decir, es. Y muy común. muy común. Entonces, la instrucción viene y en un minuto obtienen los resultados que no tuvieron en toda la Toda noche. la noche. Así de potente es la obediencia, Así es. que te puede acelerar en un minuto lo que a ti te puede tardar toda la noche. Así es. Y es la elección de Pedro, porque si él hubiese visto a la orilla y sabe que es Jesús, yo creo que la conciencia le indica, voy a hacerle caso, porque efectivamente lo que él dice va a pasar.
pero no sabían quién era. No, la orilla no lo habían podido notar. Y de todas formas escucha la voz y yo siento, o sea, sé que algo por dentro le indicaba, tengo que obedecer, o sea, esto es importante. Y lanza la red para el lado que el extraño de la orilla le está indicando. Y tiene los resultados que esperó, como tú dices, toda la noche. Sí. No he visto. Pedro obedece instintivamente, por cansancio, por lo que sea. Pedro obedece intuitivamente a la voz del hombre en la playa, Ajá, decide obedecer. aunque no parece muy coherente, ¿no? No es muy razonable que alguien desde la playa les grite, no están muy lejos, 200 codos son 100 metros, Okay. por decir un número que se puede acercar. No están muy lejos, están como en una cuadra, pero de todas maneras hay un grito. Claro. Y Pedro Oyó que era el Señor. oyó que era el Señor. Mira, cuando iban amaneciendo, dice el verso 4, los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Aquí voy a decirte algo. ¿Por qué les pregunta? ¿Por qué les dice hijitos? ¿Y por qué les dice si tienen algo de comer? ¿Por qué les dice hijitos? No sé, soy igual que los oyentes, no sé, pastor. No sé, pastor. Perdón, les dice hijitos porque Jesús sabe que tienen hambre. Y sabe que Él es padre para ellos, o sea, proveedor para ellos. Wow. Y les pregunta, todas las preguntas de Jesús fueron preguntas Intencionales. sí, intencionales, y esas preguntas que tú haces para que ya sabes la respuesta. ¿Capciosa? Capciosas, vamos a decir. Bueno, no sería lo correcto, pero digamos capciosas para que sepámonos comprender. Jesús sabía la respuesta de cada una de las preguntas que Jesús hizo. Las preguntas Jesús las hace con la mera intención de provocar un diálogo, una conversación. De abrir la puerta a la honestidad, Claro. a la verdad, de abrir la puerta a la reflexión, a la meditación, de abrir la puerta a la comunicación. Sin honestidad no hay intimidad. Entonces Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Claro, y lo que tú dices es como tan obvio. Jesús sabía que no. Pues Jesús sabía que no. Jesús siempre sabe la respuesta. Cada que Dios nos pregunta algo, Él conoce perfectamente la respuesta. Está Claro. buscando Que seamos honestos. que seamos honestos, Sí, que nos sentemos en la que nos realidad, expongamos. que nos expongamos, correcto. Claro. Y ellos le dicen no. No, los resultados son malos aquí. Sí, exactamente. No, no tenemos nada de lo que esperábamos. Lo que vinimos a buscar a este mar y a esta barca. Duro. Es una escena bastante No está. difícil. Sí, sí, sí. Si uno se mete en la conversación, Sí. hay una cantidad de detalles ahí poderosísimos. Entonces les dice el Señor ya en el verso 6, a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Esas son las palabras que le quitan, y a mí también, esas son las palabras que le quitan el aliento inmediatamente a Pedro. Así es. Y Pedro es un hacedor, Pedro es un hombre de hacer. Así es. Y entonces Pedro inmediatamente se tira. reconoce que es el Señor, que oye que es el Señor, se organizó un poco y se lanzó, no esperó a recoger la red, no esperó a confirmar la información, no esperó que la barca lo acercara. Es tanta la angustia, la necesidad de Pedro de regresar a Jesús, de volver a la identidad que Jesús, Así es. a la que Jesús lo posicionó,
que Pedro se lanza al mar por encima de la red, llegando antes Los demás. de lo que los demás. Poderoso. Poderoso. Pero cuando llega, es que esto es otro detalle que a mí me parece una locura. Pero cuando llega, bueno, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque no estaban muy lejos, 200 codos, dice el relato bíblico. Pero cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya tenían la cena lista. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No tenemos nada. Lancen la red por el lado correcto de la barca. Y lo lanzan por el lado correcto. El lado correcto es el lado de la obediencia. Así es. Es el lado de alinearme con lo de Dios. Es la diestra de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la agenda de Dios. Ese es el lado correcto de la barca. Haz el trabajo de la manera en la que Dios lo agendó. Así es. En la manera en la que Dios dijo que obtendríamos resultados. ¿Cuánto desgaste, no? ¿Cuánto desgaste el nuestro? Y cuánto desgaste pudiéndose evitar. Claro. Muy largo una noche. Sí. Qué cansancio. Para la mente, para las emociones. El cuerpo desgasta, mucho desgasta. Entonces él lanza, entonces ellos llegan a tierra y se encuentran con la comida lista. Qué detallista es el Señor. Todo está agendado en Dios. Entonces eso es lo bueno del Señor, ¿sabes? Lo bueno del Señor es que el Señor no está enojado con Pedro. Así es. Pedro está avergonzado por lo que hizo Pedro, pero Jesús no. Vino a buscarlo. Vino a buscarlo. Si hay alguien que merecía no ser buscado, era Pedro. Así es. Lo negó. Lo negó. Y maldijo el día que le dijeron eso. Sí. Y después está el Señor. Y después tener que volverlo a ver. Tierno y hermoso. Pero Jesús lo confronta. Reiterar la pregunta es una confrontación. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es una confrontación. Jesús está revelando la identidad de Pedro cuando le pregunta tantas veces, ¿me amas? ¿Me amas? La está revelando, está confrontándolo con mucho amor, pero lo está confrontando. Claro. Hasta que Pedro revienta. Las respuestas de Pedro eran, sí, Señor. Hasta cuando llega el momento en que ya entiende que está siendo confrontado. Es verdad. Entonces le dice, tú sabes. Ese es el momento cumbre para mí de la historia bíblica, del capítulo 21. Tú sabes. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes. Tú sabes que todo esto que yo hice, lo hice por debilidad, lo hice por encontrar un refugio, porque tuve miedo, lo hice porque no fui... Estaba frustrado, porque estaban lacerándote, matándote, porque yo no sabía qué hacer, porque mi fe me falló, a pesar de que Jesús había dicho, espero que tu fe no falle. Por todas esas razones, pero tú sabes que yo sí te amo. Ese es el retorno de lo ministerial, de la activación de lo ministerial. Tú sabes que a pesar de todas mis fallas, de todos mis momentos, de todas mis debilidades, de todo eso, tú sabes. Y por eso me viniste a buscar. Tú sabes. Es la obediencia. Lo que desencadena. Lo que desencadena. El activador. O reactivador en este caso. Sí. De lo ministerial. Claro, del alinearse con la verdadera identidad, de la plenitud, porque después de que Pedro está siendo esta persona frustrada y triste, pasa a, bueno, ahora tú vas a ser el pastor. O sea, ya, siéntete como eso. Tremendo. Tremendo. Por eso es que también es el que se levanta
Aposento en alto. el aposento alto en el día de Pentecostés. Mm, Él ya, después de esta experiencia, Pedro no vuelve a pensar lo mismo sobre Pedro. así es. Porque es que aquí está el problema. El problema no es que no podamos reconocer, digamos, lo bueno que hay en Jesús. Todo el tiempo es muy fácil. El problema es cuando nosotros no podemos reconocer lo bueno que tenemos nosotros mismos. Así es. Cuando nos rendimos, eso es lo que es la depresión. Cuando nosotros estamos siendo algo que no No somos, somos. cuando estamos desarrollando las capacidades al nivel en el que nosotros sentimos que tenemos en el interior nuestro, cuando todo hay tanta basura, tanta tierra sobre lo que brilla en nosotros. Entonces, hay un momento como de autorrechazo y ese autorrechazo es lo que se manifiesta como depresión muchas veces, Wow. como Claro. depresión. Como ya no quiero ser este personaje. Yo no quiero ser esta persona, yo quiero ser la persona que realmente soy. Así es. Pero es una conversación muy difícil a veces de desenmarañar, porque hay muchos elementos en nuestra mente que nos están estorbando. No sé si recuerdas cuando hablábamos sobre Isaías hace unos días acá en Redemption. Así es. Isaías dice, ya, yo merezco morir, debería estar muerto, fulminado, porque mis ojos han visto Dios. Soy soy sucio inmundo. de labios. Soy inmundo y habito en un pueblo inmundo. Debería ya haber caído muerto. Ujú. Sin embargo, el querubín sale con el carbón encendido desde el trono de Dios, toca los labios del profeta y le dice, esto tocado los labios, es limpio tu pecado. Así es. Lo que sigue es que Dios dice, ¿A ¿a quién quién enviaré y enviaré? quién irá? Y Isaías, el que Isaías, el desechado, el impuro, claro, el impío, el que no se veía a el sí que no se veía a mismo. sí mismo, el muerto, Así es. porque Levanta la si él mano. se veía muerto, dice, yo me hago Heme presente, aquí. Yo. yo estoy listo, no estoy descalificado. Claro. La experiencia con el trono, con el carbón y con la criatura que sale del trono de Dios con las pinzas, fíjate que hay un detalle ahí, yo no sé por qué él tendría que tomar unas pinzas. Hay cosas, Daniela y audiencia, hay cosas del trono de Dios que solo pueden tocar al hombre. Ujú. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines los pueden tocar. Están hechas para transicionar la naturaleza humana, la Así es. criatura humana. O sea, hay cosas en Dios que están hechas exclusivamente para la criatura humana. Tremendo. 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 Eso es lo que está viviendo Isaías. Y Isaías pasa de ser desechado por su propia boca, descalificado por su propia boca, para convertirse en el profeta de la A transición. ofrecerse. Él se pone en la brecha. Claro, y es que si tú estás diciendo yo voy, es porque estás convencido de que eres la persona indicada para desarrollar esa tarea. Se nos fue el tiempo otra vez. Eh, Pedro cambia radicalmente su historia para volver allí, para concluir. Y la obediencia Así es. le trajo los frutos que no le trajo todo el trabajo de Todo toda la noche. su Es más, esfuerzo comió físico. pancito y pescadito recién hecho por la mano de Jesús. Así Qué es. privilegio. Les mandamos un abrazo fuerte. Estamos aquí en Redemption en Bucaramanga. Somos los pastores Daniela e Iván. Y bueno, nos despedimos. Espero que hayan conversado con nosotros bien chévere. Estuvo muy Así entretenida es. el programa. Un abrazo para todos y les bendecimos en nombre de Jesús.